de la mañana, 2 minutos. Estamos iniciando esta primera emisión de Noticias 7 este lunes 24 de marzo, luego del debate presidencial. Aprovecho esta oportunidad para felicitar a todo el equipo de Ecuador TV por esa magnífica transmisión y trabajo que se dio el día de ayer, hacer nuestro canal Ecuador TV la matriz para este debate presidencial que llegó con los objetivos planteados. Mostrar al país las propuestas también de los candidatos y que conozcan un poco más también de la personalidad de los mismos. Gracias nuevamente y continuaremos con este análisis post-debate. Estará con nosotros de inmediato Antoine Embarquet desde la ciudad de Guayaquil para analizar precisamente el debate presidencial en esta segunda vuelta a partir de las 7:10. Después tendremos a la ministra de Educación, Alegría Crespo. Ella también hablará sobre los hitos de la educación. Y por último tendremos al asambleísta electo Andrés Guzmán. Con él hablaremos sobre la denuncia de extorsión que ha presentado la AMT a partir de las 7:30 desde la ciudad de Guayaquil. Compañeros, muy buenos días. ¿Cómo están? Hola, María Mercedes, Sofía, un buen día para ustedes, para los amigos televidentes y radioescuchas. A la ministra de Educación, además de los hitos, hay que preguntarle claramente sobre las cifras que se mencionaron ayer a propósito de la deserción escolar, del desayuno también en las escuelas, de cuántos niños están estudiando y lo pueden hacer, porque se dijo una cantidad de cifras de un lado y otro que no se tiene claridad de cuáles son las oficiales. Eso lo conversaremos con ella para que tengamos muy claro entonces si se mintió, quién lo hizo o no en el debate, que ayer, por cierto, duró más de 2 horas. Interesante algunas propuestas, otras en cambio creo que hubo pasajes en el debate que fueron más de ataque, de arremetidas entre los candidatos. Lo vamos a analizar. Lo cierto es que hemos cumplido un proceso más dentro de estas elecciones generales. El 13 de abril nos vemos en las urnas. Había que tener este debate obligatorio y se lo pasó. Ahora el análisis creo que es cada uno en sus hogares. Sofi, buenos días. Así es, compañeros, amigos, muy buenos días. Sobre todo porque ya inició la campaña electoral para la segunda vuelta. Es cortita, el 13 de abril ya iremos a las urnas. Sin embargo, nosotros llevaremos a sus hogares todo lo que suceda en cuanto a las candidaturas de estos dos presidenciables y qué es lo que harán y su trabajo en territorio. Adicional también, hoy tendremos todas las noticias del trabajo que sigue generando el gobierno nacional en cada uno de los territorios, porque hay que recordar que las intensas lluvias continúan, que aún hay emergencias y va llegando también por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social y las demás carteras de Estado la ayuda a quien necesite. Así que hay que quedarse muy pendientes de esto. Con esto iniciamos. Bienvenidos. Así es, 7:05. Vamos de inmediato con la información. En cuanto a la educación, los candidatos presidenciales se enfrentaron cara a cara durante 2 horas en el debate Ecuador 2025 para esta segunda vuelta, donde debatieron sobre sus propuestas y planes de trabajo para el próximo periodo. El primer eje se trató de educación, donde se les preguntó qué medidas específicas implementará para mejorar la educación, reducir la escolaridad, la influencia de grupos delincuenciales sobre los estudiantes. El candidato por ADN, Daniel Noboa, mencionó que se reforzarán los sistemas educativos y la entrega de becas para fomentar la educación y se eliminarán exámenes a la educación superior. Vamos a escuchar más detalles. Le vamos a dar a cada uno de los niños un desayuno escolar que se merece. Vamos a fortalecer también el sistema de becas, como ya lo hemos hecho. 107,000 becas hemos entregado y 80,000 jóvenes en Acción han tenido la oportunidad de capacitarse y también tener un ingreso para sus familias, para ellos, para tener dignidad, para tener justicia, tanto que fue arrebatado en los últimos años y que la semilla del mal fue puesta hace 10 años. Asimismo, todos los jóvenes van a tener la oportunidad de acceder a educación superior. En educación telemática, asimismo con institutos. Vamos a eliminar cualquier tipo de examen para que puedan entrar directamente y los jóvenes estén ocupados, porque parte de la violencia también es por la desocupación y por la desesperación de muchos jóvenes que no les queda ninguna otra salida. Inscribiremos también 100,000 jóvenes, porque vamos a entregar 100,000 becas para que aprendan inglés. Lo otro, se necesita presupuesto que nosotros lo hemos administrado de una manera correcta, no con ecuadólares, sino con dólares. Luisa te desdolariza, no coman cuento. Esto de aquí de manera paralela nos va a llevar al mal. De su parte, Luisa González dijo que plantea contratar docentes en el sector público. Escuchemos.
otorgar los nombramientos definitivos a nuestros maestros y maestras y también la recategorización con la que debemos cumplir y el plan de capacitación. Y en cuanto a la deserción escolar, quitar las barreras de acceso a la educación. ¿Cuál es tu plan para rescatar a nuestros niños y jóvenes de las drogas? Clínicas de rehabilitación también para personas con adicciones. ¿Volverás a instalar la tabla de drogas? La tabla de drogas fue eliminada. No se va a volver a poner. Pero en el eje de salud y de seguridad social se les formuló la siguiente pregunta, y es que el IES se encuentra en un grave déficit de los fondos de pensiones y de salud. Entonces, ¿subirá usted la tasa de aportación y la edad de jubilación? ¿O cuál será su propuesta concreta? Escuchemos lo que dijo el candidato Daniel Noboa. Para recuperar los servicios de salud tenemos que eliminar la corrupción y ese maldito call center. ¿Cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr con tecnología. Vamos a usar HealthBird y Google para darle eficiencia a todos los servicios del Estado y también reducir la carga de lo que puede ser el costo en el IES. Nosotros no usaremos el IES como caja chica. Eso lo hizo la revolución fallida. Le quitó la liquidez al Seguro Social, jugó con las pensiones de la gente. ¿Y qué hizo? Le dio bonos, que al final tuvieron que venderlos a un descuento. Eso de ahí no puede pasar. Nosotros le pagamos la deuda histórica al IES de más de 2.600 millones de dólares, 34 millones de dólares al ISFA también. ¿Cómo vamos a volverlo sostenible? No con ecuadólares, no desdolarizando, sino generando empleo, generando también beneficios y deducciones a empresas que vayan a contratar a jóvenes especialmente egresados de nuestras universidades públicas, que ahí tendrían doble deducibilidad. No vamos a subir ni la edad de jubilación, ni vamos tampoco a subir el valor de las aportaciones, sino vamos a generar empleo. En el eje de salud, la candidata por la Revolución Ciudadana señaló la importancia de generar empleos para sostener el IES. Escuchemos. Vamos a generar en 4 años cerca de 2 millones de empleos para así capitalizar al IES, que la única manera de sostener al IES es incrementando el número de afiliados, que en mi gobierno pasó de 1,5 millones a 3 millones. Significa que tu gobierno fue el de Rafael Correa. Entonces son básicamente lo mismo al decir que es tu gobierno. No entiendo cómo pretendes arreglar el IES, el sistema de salud. Aquí se puede ver en las fotos, con Ronnie Aliaga, después Javier Jordán, gente que es conocido que están metidos en las mafias de salud y en las mafias de los hospitales. ¿Qué vas a hacer para acabar con la mafia de tus amigos que venden medicinas y lucran de la salud de los ecuatorianos? ¿Cómo vas a acabar la corrupción? Si ellos son los que te están financiando tu campaña. Ronnie Aliaga era parte de la Revolución Ciudadana. Cuando descubrimos que su actitud no era correcta, yo misma lo expulsé de la Revolución Ciudadana. Y en el eje de criminalidad y seguridad, a los candidatos se les preguntó, ante la violencia que sufre el Ecuador, cómo cambiarán y cómo harán esta represión al crimen organizado con medidas de prevención y desarrollo para la comunidad y así garantizar la seguridad de la ciudadanía. El candidato por ADN señaló la necesidad de reforzar el Código Orgánico Integral Penal. Vamos a reformar también el COIP. Vamos a hacer las reformas necesarias. Porque la Constitución, como decía mismo Luisa, de su gobierno, lo que hizo es que le dio más derechos a los criminales que a las personas que hacen las cosas bien. Eso no puede seguir. La familia ecuatoriana no aguanta esta aberración. Nosotros, fortaleciendo las Fuerzas Armadas y la policía, y con una función judicial y un sistema de leyes que funcionen para el ciudadano que cumple las leyes, es que vamos a sacar al país adelante. También se necesita tecnología. Ya hemos firmado acuerdos en aduanas, por ejemplo con Palantir. Hemos hablado ya con compañías internacionales para seguridad en fronteras con drones. En 4 años, ¿qué debemos hacer? Tener aquí, reinstaurar una base, como la base de Manta, la base que ustedes mismos eliminaron, para que se pueda controlar el tráfico de drogas en el Ecuador. Y en este mismo eje, la candidata González mencionó que es necesario el control de fronteras y también de lavado de activos. ¿Qué vamos a hacer? Control. Tomar el control de los puertos, aeropuertos, fronteras y combatir el enriquecimiento ilícito
y también lo que es el lavado de activos. Aquí tenemos las copias de los chats de la Liga Azul, en donde tú eres la rana René, donde Verduga dice, y voy a leer: sin la super de bancos, Luisa gana y se seguirá lavando dinero en el sistema financiero. Dinero del narco. Es demasiado importante la super de bancos. Se quisieron tomar la super de bancos y así dejar que pase y que continúe el lavado de activos. En el eje de economía y empleo, la pregunta fue: para generar empleo y sostener la dolarización, la economía del Ecuador necesita crecer más. ¿Cuál será la meta de crecimiento económico durante su mandato y su política exterior para atraer la inversión extranjera? Nuestra proyección de crecimiento en el 2025 va a ser del 4%. ¿Por qué? Porque ya tenemos estabilizada nuestra balanza de pagos, tenemos estabilizada la dolarización. Dolarización que todas las figuras importantes de la Revolución Ciudadana dicen que es una medida perversa. El mismo vicepresidente, candidato a vicepresidente de Luisa González, que es Diego Borja, dice que incluso tenía una tesis hecha sobre cómo desdolarizar al Ecuador. Ahora, ¿cómo lo quieren hacer? Con una moneda disque paralela, una moneda electrónica y ciertos pagos y deudas del Estado, irlas pagando con estos ecuadólares. Esa es una desdolarización lenta y dolorosa. Luisa te desdolariza. Nosotros estamos ya conversando con algunas naciones, con algunas empresas internacionales para venir y generar empleo en el Ecuador. De su parte, Luisa González también ratificó que mantendrá la dolarización en caso de ganar. La dolarización es muy importante para este país y quiero ser muy clara y enfática. Se garantiza, y repito, se garantiza y se fortalecerá con orden, trabajo y paz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, vamos a bajar el IVA, porque lo único que hicieron fue meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos y contraer la economía. Pero su plan económico, ¿cómo lo va a hacer? ¿Con dólares o con ecuadólares? Arauz, que es secretario de la Revolución Ciudadana, a cada rato habla de una moneda paralela. A cada rato hablan de los ecuadólares. Diego Borja, tu actual binomio, en un texto titulado Una vía ordenada para salir de la dolarización y no morir en el intento, y el dueño de tu movimiento político, Rafael Correa, dijo que la dolarización fue una pésima decisión para el Ecuador, ¿sí o no? Diego Borja hizo un análisis antes de la dolarización. Ahora pasémonos al eje de gobernabilidad, que fue el quinto eje, y ahí se les preguntó que tanto RC como ADN conforman más del 80% de la próxima asamblea y en conjunto podrían aprobar cualquier ley o reforma. Por lo tanto, ¿en qué temas podrían llegar a acuerdos nacionales para darle estabilidad al país? Esa fue la pregunta. Escuchemos lo que contestó Daniel Noboa, quien sí manifestó que sí estarían dispuestos a trabajar con otras bancadas. Vamos a escucharlo. Nosotros sí tenemos apertura con todos los movimientos y partidos que quieran participar en este nuevo Ecuador. Para la gobernabilidad se necesita reformas a la Constitución. Se necesita una constituyente en el cual cambiemos varias cosas importantes que hoy impiden el progreso e impiden la gobernabilidad. El chat de los mopeds, como acaba de aceptar la rana René, es la evidencia perfecta de por qué se necesitan las reformas. Y asimismo buscaremos una constituyente para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, para declarar el dólar como moneda única, para permitir la asistencia internacional y devolver también bases internacionales en el Ecuador. De su parte, Luisa González mencionó que preferirá trabajar con gobiernos autónomos descentralizados. Trabajaré con todas las prefecturas, las alcaldías, las juntas parroquiales, de forma indistinta de a qué bancada o partido político pertenecen. Esa es la gobernabilidad que requiere el Ecuador para salir adelante.
Bueno, esto ha sido entonces un resumen de lo que fue el debate, el segundo debate de esta segunda vuelta electoral con los dos candidatos. Hemos escuchado entonces no solamente sus propuestas, sino el comportamiento y este intercambio que hubo entre cada uno de ellos. Tenemos analistas, tenemos autoridades y autoridades electas para seguir comentando este postdebate que será durante toda la semana. Vamos a una pausa y ya retornamos. 7 de la mañana con 20 minutos vamos a empezar nuestras entrevistas, en el análisis post-debate. Nos acompaña la ministra de Educación, PhD Alegría Crespo. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora y conversar mucho de las cifras que se dieron ayer en el debate en cuanto a la educación de nuestro país. Ministra, buenos días. Muy buenos días. Ministra, quisiéramos empezar preguntándole lo que dijo ayer Luisa González, cito textualmente: más de 72,000 niños y jóvenes abandonaron el sistema educativo en el último año. Quisiéramos saber si eso es verdad o no, ministra. Buenos días. Bueno, ante todo, un saludo muy cordial. Es el momento de que estemos unidos por la mayor causa esperanzadora del país, que es la educación. Y por supuesto, aclarar ciertos datos y afirmaciones brindadas la noche de ayer para que la ciudadanía esté informada con la administración actual del Ministerio de Educación. Pues existiendo esta tasa de deserción de 72,000, lo que sí se ha hecho y no se ha mencionado es que tenemos ya pues insertados en nuestro Sistema Nacional de Educación aproximadamente a 50,000 estudiantes, 48,550, que va subiendo día a día con las acciones que vamos tomando. Así que sin duda, además, son herencias, es decir, no es que en este año se han abandonado o se han retirado de la escuela. Y también, por otro lado, aclarar que hay distintas variables muy importantes. Una de ellas se refiere a temas migratorios, ¿sí? Estudiantes que se mueven, salen del país. ¿Sí? Otra, que la tasa de matrícula definitivamente va bajando, puesto que regionalmente hay una menor tasa de natalidad. Y esto se refleja también en la matrícula. Entonces, que la matrícula decrezca no quiere decir que haya abandono escolar. Lo que sí es importante, para que quede muy claro, es que tenemos a 49,000 estudiantes reinsertados al Sistema Nacional de Educación, tanto en todos los niveles, inicial, elemental, digamos, bachillerato, adultos que también deben estar reinsertados, y que tenemos acciones específicas de seguimiento para nivelación pedagógica, para que vuelvan a insertarse y pues que sigan su proyecto de vida a través de la educación, que es lo que más nos interesa, que un estudiante esté dentro del aula donde debe estar en su periodo escolar. Ministra, algunas cifras del trabajo del Ministerio de Educación respecto a los nombramientos de los maestros, a la recategorización, a la contratación de maestros. Si usted puede dar estas cifras que son importantes, contrastarlas con las que se dieron la noche de ayer. Bueno, definitivamente nosotros pues tenemos, hay un eje del plan de acción que es la revalorización docente, María Mercedes. La revalorización no solo implica pues hacerlo a nivel social y de volver a tener en un pedestal a la profesión más noble para formar estudiantes, que es la docencia, y de esta manera motivar e incentivar a nuestros jóvenes a estudiar educación, puesto que necesitamos buenos docentes, sino que hay que hacerlo en materia concreta, con presupuesto, acciones, procesos que van de la mano y están en coherencia. Así que bueno, recordar que primero hemos pagado deudas heredadas muy complejas a educadores comunitarios, 6,451, de hecho 7,000 porque incrementamos 500 adicionales de Manaví, con 34 millones de dólares, una deuda histórica que no se había pagado en 16 años. En 16 años muchos de los docentes no llegaron a percibir este pago de esta deuda histórica. Muchos fallecieron lastimosamente ya pues en espera, y tuvimos el honor, la responsabilidad y la justicia de pagar estas deudas. Asimismo, en pagos a jubilados que estamos solventando. Es complejo iniciar
un gobierno con tantas deudas, pero para ordenar la casa, lo que se hace con responsabilidad es pagar las deudas. Además, por otro lado, hemos reaperturado en cuanto a profesionales presentes, actuales en educación, tenemos a la contratación de 671 nuevos psicólogos para los departamentos de bienestar, de consejería estudiantil, tomando en cuenta que es muy importante este refuerzo y que pues a nivel nacional, priorizando las escuelas que lo necesitan, vamos pues justamente asignando a estos psicólogos para fortalecer el TS. Por otro lado, tenemos también distintos procesos y muy importantes. Por ejemplo, el cerrar la brecha docente Antes de con que de esas cifras, 910. un tema que no quería que se nos pase a propósito de los maestros. Ayer dijo la candidata Luisa González que si ella llegase a la presidencia va a poder contratar a todos los maestros. Mi pregunta en este caso es, presupuestariamente hablando, ¿eso es factible? ¿Se lo puede hacer? Es importante, mire, lo que yo le puedo decir es que pesa mucho más de hablar con resultados. Las promesas pueden quedar en el aire. ¿No lo escucho? Sí. ¿Nos oye, ministra? No Nosotros lo lo escuché la escuchamos. última parte. No, no, no. No, no. Continúe. Continúe, ministra, por favor. Sí, si le logro comprender bien, me comenta si se puede contratar a todos los docentes. Justamente la pregunta es si es factible en tema de presupuestos que se pueda contratar en un tiempo corto a todos los docentes que están por fuera del sistema de educación. Es importante tener el mapa muy claro y hablar con resultados. Hablar con resultados y con presupuesto importante que ya lo tenemos mapeado. Sí, entonces tenemos en este momento el cierre de la brecha docente que apunta a contratar 910 nuevos docentes, lo cual pues implica el presupuesto de $8.813.000. Y definitivamente pues vamos cerrando la brecha docente, que eso es lo importante para seguir contratando con procesos contundentes, más que rápido, que usted me pregunta si esto es rápido, esto es fehaciente, es constante y es consiguiendo el presupuesto adecuado para ir cerrando la brecha digital, la brecha docente. Entonces, hay que hacerlo con resultados. Nosotros, a partir pues ya del 11 de abril, se podrá aplicar para que los nuevos docentes, nuevos profesionales en educación se inserten en el Sistema Nacional de Educación. Esto nos ayuda muchísimo a cerrar la brecha docente, sobre todo en la costa, y pues el próximo proceso irá apuntado a la sierra. Es lo que le puedo decir con resultados, con hechos y con presupuesto asignado. También tenemos muchos procesos como la homologación salarial, la categorización, la homologación, recategorización, es decir, al próximo escalafón que debe ir por sus estudios, también procesos de bibliotecarios que se los había relegado para justamente apoyar en las bibliotecas, que son espacios de lectura, espacios de cultura, y tenemos un total de beneficiarios de 4.200, ¿sí? Con un presupuesto importante asignado de aproximadamente pues $40 millones. Entonces, con estos resultados le puedo decir las acciones que estamos tomando desde el ministerio y pues que sin duda dan fe, puesto que se ven los beneficiarios sin promesas vacías, sino con resultados contundentes. Ministra, el día de ayer también se dijo, la candidata González dijo que el 90% de la infraestructura educativa está totalmente deteriorada y que para los arreglos se cobra a los padres de familia. ¿Cómo está trabajando el Ministerio de Educación en la rehabilitación de muchas de las escuelas? Primero, aclarar que es deber del Estado dar educación de calidad y gratuita. Gratuita definitivamente es. Estamos apuntando a hacerla de calidad con las acciones diarias. Nadie tendría por qué acceder a pagar nada en una escuela pública. Tenemos casos que hay mingas de padres de familia que lo quieren hacer por cariño, por unión, por trabajo en equipo, pues siempre bienvenido ese trabajo en equipo, pero eso dista muchísimo de cobrar
a los padres de familia. No tienen por qué hacerlo y pues estamos prestos a recibir las denuncias necesarias y contundentes y que sean claras con respecto a estos actos. Nosotros garantizamos educación gratuita que implica además textos escolares, alimentación escolar, uniformes escolares, transporte y por supuesto el mejoramiento de la infraestructura escolar. Ahora bien, cabe recalcar ciertos puntos muy importantes. Hablar de un 90% de infraestructura deteriorada es realmente una exageración, puesto que, primero, recordar que hay varias causas importantes. Contratos de millones de dólares que no han sido cumplidos desde justamente el mandato del expresidente Correa. La infraestructura que se había presupuestado, y lo conocemos, son casos públicos, se había prometido más de 200 instituciones educativas, de las cuales fueron entregadas 20 nada más. Y pues ha dejado, además de todo, una deuda de 90 millones de dólares a nuestro país. Entonces, no hubo el producto, no hubo la infraestructura escolar que se pretendía y la cantidad de infraestructura escolar tampoco, la calidad. Y además de todo, nos heredaron deudas. Hemos venido a solventar lo que se hizo mal. Lo barato sale caro. Es decir, le hemos encontrado infraestructura, sí, en mal estado, deteriorada. Por tanto, hemos invertido millones de dólares, por ejemplo, en las unidades educativas tipo del Milenio, que se conocían como del Milenio. Hemos repotenciado, arreglado 6 unidades educativas con un costo de 20 millones de dólares que benefician a 14,000 estudiantes. Estaban abandonadas con la indolencia de gobiernos anteriores que realmente, miren, duele muchísimo ver cómo se construyó algo y se dejó a medio hacer, y pues nosotros hemos tomado estas infraestructuras para aprovecharlas y hacer el mejor uso de ellas. Hicieron contratos muy grandes para más de 200 unidades, como les mencionaba, no se los cumplió, y nosotros lo que estamos haciendo ahora es la inversión importante de 89 millones de dólares en el 2024, que sin duda ha beneficiado a mejorar la infraestructura que se encontraba destruida, abandonada, olvidada. Durante este 2025 continuaremos con ese nivel de inversión, sumando además financiamiento internacional, incentivos tributarios que alientan la inversión privada en infraestructura. Muchas escuelas que fueron cerradas en la época del expresidente Correa las estamos reaperturando, sobre todo aquellas escuelas rurales. Las rurales, las que están dentro de una comunidad o de una población rural, que son el corazón de la comunidad. Hemos reaperturado 39 instituciones educativas rurales y pues sin duda priorizando aquellas que necesitan mayor inversión por su estado. Okay. Entonces estamos apuntando muchísimo a provincias como El Oro y Esmeraldas. Quisiéramos también preguntarle sobre el desayuno escolar, que también se lo mencionó ayer, que incluso se dijo que hay un contrato para la familia del presidente, esto lo dijo Luisa González. Quisiéramos que lo aclare, que nos explique exactamente con quién está este contrato y las especificaciones sobre el desayuno escolar, porque decía Luisa González que ella lo va a dar gratuito. ¿Qué está sucediendo actualmente en el país con el desayuno escolar para las escuelas? Bueno, es importante hablar informado, es importante hablar con hechos, con datos y no desde el odio. Eso es muy importante porque eso necesita el Ecuador y sin duda pues eso sale a la luz y hay que desmentir lo que no está bien. Han intentado posicionar un hecho absolutamente falso con respecto a la alimentación escolar. Algo como que se les entregó contratos a alguna empresa de la familia Noboa. Esta difamación proviene de actores jurídicos que han estado defendiendo sin éxito a las empresas cuestionadas, puesto que se revisó y cayó, digamos, pasó a nivel del CERCOP y de la Función Judicial, de la Asamblea Nacional, todas las empresas que vinieron prorrogando sus contratos que tenían por 2 años y estaban pues aún dando servicios durante 8 años. Y pues lo que hicimos es un nuevo proceso de compras públicas, todo de manera legal, y se pasó todos los perfilamientos y el concurso como tal a través de todos los filtros, ¿sí? Lo que es cierto y comprobable es que la alimentación escolar estuvo secuestrada
por empresas a las que se les otorgaban ampliaciones de contratos. Eso duele que se cambie, eso les duele y por eso tienen que sacar este tipo de difamaciones. Ahora nosotros contamos con 3 proveedores para la alimentación escolar que nos brindan el servicio puntualmente. La alimentación escolar está garantizada y es gratuita. Y más allá de eso, cabe recalcar que me parece que había un pequeñito porcentaje de 0,13 de acciones por parte de un miembro de la familia Noboa que no implica, digamos, ningún porcentaje mayor y eso que quede muy claro, puesto que son empresarios. Ahora bien, si nos ponemos a ver todo el grupo de empresarios que está atrás de una empresa, pues son muchísimos, pero eso no quiere decir que sea de alguien, ¿no? Menos aún con un 0,13 que existió en algún momento y me parece que ahora ya no está. En todo caso, lo importante es que la alimentación escolar es gratuita y está con la mirada a cambiar el modelo, que eso es más importante aún. Es decir, tenemos un pilotaje, digamos así, con el Programa Mundial de Alimentos que beneficia hoy por hoy a 20,000 estudiantes y lo que pretende hacer es mejorar la calidad de alimentación escolar a través de apoyarse firmemente con la agricultura local, beneficiándonos de los productos de cada zona y con el aporte de los padres de familia que son quienes se disponen a cocinar para sus hijos. Es toda una dinámica muy linda y muy de apoyar a la producción local y pues pretendemos que este modelo se vaya haciendo nacional para que sea más nutritivo aún con los productos de nuestra tierra, del Ecuador, dependiendo de cada región. Entonces, no es solo que brindamos alimentación escolar gratuita, porque es del deber del Estado, sino que lo estamos proyectando a hacerlo un programa de real calidad. Así que este tipo de difamaciones que pretenden debilitar, pues a darles oídos sordos porque sabemos cómo estamos haciendo las cosas bien y con miras a tener una población estudiantil nutrida. Gracias, ministra, por la información y por la aclaración también a estos temas importantes y algunas cifras que se dieron el día de ayer en el debate presidencial sobre este eje de educación. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Encantada. Buenos días, a las órdenes. Sobre todo para los colegas de Fact Checking, les queda perfecto esta entrevista para saber qué es cierto, qué no y cómo está el tema de la educación en nuestro país. Con esto vamos a una pausa y tenemos otra entrevista. Andrés Guzmán, asambleísta electo por ADN, va también a pronunciarse sobre las propuestas en temas gubernamentales. No se vayan. 7:40 a.m. Recibimos a Andrés Guzmán, asambleísta electo por ADN. Gracias por acompañarnos a esta hora en este inicio de semana en Noticias 7. Queremos hacer pasar una revisión al debate presidencial de la noche de ayer. Muy buenos días. Hola María Mercedes, un abrazo muy grande para ti, para toda la gente del canal y obvio para los televidentes que sí, estoy completamente convencido que al igual que lo manifiestas habrán estado pendientes del debate presidencial de anoche, en donde una vez más Daniel Noboa se ha presentado como lo que es, no solamente como el candidato de ADN, sino también como el presidente de la República, mostrándose como lo que necesitamos para sacar adelante este país. Un estadista, una persona que habló con datos, que habló con pruebas, que habló con respeto, con mucha altura, frente a una candidata que lo único que hace es representar todo lo opuesto. Seguramente después de la presentación de anoche, en donde hay algunas, diríamos que arrancaron como conjeturas, pero que se terminaron ratificando como verdades por parte de la candidata del correísmo. Bueno, yo creo que hoy más que nunca queda claro que en esa papeleta del 13 de abril habrá dos opciones y la opción del presidente Noboa es seguir en vías de ser un país de paz, un país de desarrollo, un país de trabajo y que no pacta con las mafias. Se visibilizó en la noche de ayer un nivel de agresión por parte de Luisa González. ¿Era lo que se esperaba o por qué cree usted que estuvo tan agresiva con el presidente de la República y el candidato Daniel Noboa? Mira, la verdad que bueno, ahí habría que preguntarle a ella, a sus asesores. Seguramente
Me imagino que en las planificaciones de este tipo de debates uno tomará en cuenta los momentos en los cuales se siente acorralado o acorralada, y normalmente cuando una persona, cuando un animal con vida se siente acorralado es cuando muestra su agresividad porque siente que es el fin de cualquier historia. Sin embargo, yo ayer lo puse en un mensaje en mis redes sociales, que la verdad que más allá que no me identifica en lo absoluto la propuesta ni del correísmo ni de la candidata Luisa González, yo podía tener mis dudas sobre la Luisa política. Sin embargo, la agresividad, el léxico utilizado y sobre todo la bajeza de haber involucrado a la hija de cualquier ciudadano, ¿ah? O a la familia de cualquier ciudadano, y mucho más cuando se trata de una rivalidad o una coyuntura electoral. Yo creo que eso habla mucho más de Luisa González como persona, en donde, repito, creo que no se mostró como lo que los ecuatorianos necesitamos, que es un verdadero líder de Estado, una persona que sepa la gravedad en la cual hoy se encuentra el Ecuador y que tome las decisiones acertadas para salir de estos momentos. Yo creo que ayer los puntos que hoy más resaltan, no solamente en la prensa ecuatoriana, no solamente en nuestros grupos sociales, laborales, en las calles, en las esquinas, con el taxista, han sido los puntos más álgidos de la discusión, en donde Luisa González ha manifestado que va a reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela de una manera increíble, en donde habló directamente de expulsar a los hermanos venezolanos, que a su vez han sido los perjudicados por Maduro y la historia política de Chávez en Venezuela, sacarlos del Ecuador de una manera realmente inhumana. Que eso también habla de un discurso xenófobo, en donde creería yo que trató con mucho desprecio y con cierto desdén a las personas que a lo mejor sufren algún tipo de síndrome de falta de atención, en donde también lo trajo a la mesa de una manera totalmente injustificada, y la gente lo que quería saber eran los temas puntuales: cómo piensa solucionar los problemas de violencia que atraviesa el país, qué opina sobre la situación económica y laboral que necesitamos levantar para tener un país distinto, cómo va a luchar contra las mafias, muchas mafias de esas que estuvieron involucradas o relacionadas con muchos de sus ex compañeros. En fin, yo creo que eso es lo que queda demostrado, que el 13 de abril no solamente vamos a elegir un presidente, yo creo que vamos a votar por cuál es el destino que queremos para el Ecuador. Andrés, buenos días. A propósito también de lo que dijo Luisa González y los comentarios que en las redes sociales, se ha analizado la postura y el comportamiento que tuvo ella en temas de género. ¿A qué voy? Luisa González manifestó que el presidente Noboa le faltó el respeto durante el debate, pero hemos leído que hay personas que consideran que también fue al contrario y que se notó desde el estrechón de manos, donde vimos a un Daniel Noboa que estuvo relajado, con educación, según dicen algunos analistas, mientras que Luisa González tenía otro rostro cuando estaba dándole la mano a su contendiente. ¿Qué opina usted? Mira, mi opinión va a ser una opinión no solamente no soy un experto en debates, comprenderán que mi experiencia es como comunicador y sí puedo dar mi opinión después de 25 años como comunicador, que lo que tú estás señalando, porque somos colegas, evidentemente, tiene toda la razón. Yo creo que la comunicación no verbal que tuvo Luisa desde el primer momento es una comunicación no verbal de alguien que llegó seguramente a un debate no a proponer, sino a atacar. No llegó a un debate con soluciones, sino que llegó a un debate directamente con detalles que a lo mejor describen cuál será parte de su gobierno, en donde hay muchos que consideran que en la mitad, en medio del caos, es ahí cuando uno puede buscar de qué manera gobernar, cuando lo que el Ecuador hoy necesita es realmente una unidad y es un enfoque claro hacia dónde queremos ir. Yo creo que el presidente Noboa, insisto, esta es una opinión muy personal que también podrá tener cierta parcialidad por encontrarme en el círculo cercano del presidente, haber sido su compañero en el gabinete ministerial y hoy ser asambleísta electo, pero podemos revisarlo una y mil veces. La verdad que el presidente habló con muchísima claridad, con mucho respeto, con mucha altura, con rigor, sí, evidentemente. Y si a lo mejor en algún momento pudo haber sentido que se le faltó el respeto al momento de reconocer públicamente que se la llamó la rana René en los chats ocultos que fueron descubiertos en el celular de Verduga,
Yo creo que ahí ella realmente tendría que ir más vale a pedirle explicación a quienes le pusieron ese apodo. Ella terminó aceptando públicamente que es la rana René en ese chat, y eso termina siendo mucho más grave, porque termina siendo otro de los grandes problemas de corrupción y de tráfico de influencias en los cuales el correísmo quiere llevarnos a un gobierno seguramente totalitario y que no le daría una posibilidad de salida a quienes piensen distinto. Asambleísta, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Noticias 7. Tendremos oportunidad de continuar realizando análisis de este debate. Un mensaje sin ninguna final. duda. O si puedo aprovechar, el presidente dijo ayer que van a plantear reformas al COIP. Rápidamente, si nos puede decir de qué se tratarían. Bueno, el presidente lo ha venido manifestando en algunas oportunidades, incluso te diría que desde que arrancó su gobierno y me tocó estar en el gabinete ministerial, hay muchísimos problemas que están instaurados y que son semillas que sembraron precisamente el correísmo hace más de una década. Muchos de los problemas que estamos teniendo hoy en día, no solamente las reformas que necesitan llegar al COIP van a traer soluciones para la seguridad, la tranquilidad de los ecuatorianos, sino muchísimos otros aspectos que están directamente vinculados a los males que hoy tenemos en la sociedad. El presidente se habló mucho en el debate sobre el tema de la seguridad, y el presidente fue muy claro en hablar sobre, lastimosamente, la semilla que sembró la tabla de consumo de drogas en el país, tabla que le instaló el correísmo, y que de alguna u otra manera ayer Luisa González reconoció que tal vez fue un error. Bueno, ese tipo de detalles pero muy importantes para el nuevo país que queremos levantar son los que se van a evitar a toda costa, y eso es importante que la gente lo tenga claro, que el 13 de abril hay dos opciones y que no hay una tercera vuelta, no hay una revancha el siguiente domingo o en un mes. Muy bien. Es un momento claro para definir cuál es el país que queremos, si es el país, un nuevo país, Gracias. un nuevo Ecuador. Gracias. ¿El del presidente Noboa o el de Luisa González? Asambleísta, muy buenos días. Muchas gracias. Andrés Guzmán, Gracias a asambleísta electo de ADN. Con esto, María Mercedes, damos una pausa y retornamos que tenemos más información aquí en Noticias 7, emisión matinal. De la mañana con 50 minutos, avanzamos con el desarrollo informativo. El bloque de seguridad ejecutó un mega operativo en Socio Vivienda 1, esto en el norte de la ciudad de Guayaquil. Según las autoridades de este sector, se registran enfrentamientos entre grupos delictivos de los tiguerones. Por aire y tierra, más de 300 uniformados de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas recorrieron Sociovivienda 1, uno de los sectores más peligrosos de Guayaquil. La operación estuvo liderada por el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, y el ministro del Interior, John Breinberg. Bueno, en este sector operan los tiguerones, hay una lucha de poder entre facciones de los tiguerones y estamos con alrededor de 300 efectivos del bloque de seguridad. Los uniformados revisaron a todos los vehículos que circulaban por el sector y además allanaron más de 300 viviendas en búsqueda de armas, drogas o algún tipo de ilegalidad. Esta es una de las zonas hiperfocalizadas que determinó el bloque de seguridad de mayor violencia. Estamos interviniendo casi a diario en estos sectores y hemos logrado una reducción bastante significativa. El operativo no dejó personas detenidas, pero sí dejó ver el despliegue de las Fuerzas Armadas y el trabajo para precautelar la seguridad de Guayaquil. Los operativos también son preventivos, ¿no? Representan que el bloque de seguridad está presente y eso es lo que estamos haciendo ahora. Vinimos a dar seguridad, vinimos a que sepan que estamos en esta zona, se han bajado los índices de homicidios intencionales. Mientras un grupo de elementos realizaba los allanamientos, otros uniformados realizaron un cerco en un perímetro para evitar que la gente pudiera escaparse. También se realizaron controles en las vías de acceso a Sociovivienda. Por otro lado, el domingo 23 de marzo también se realizaron allanamientos en más de 100 casas, pero esta vez en el sector de la Isla Trinitaria, donde se encontró un arma de fuego y se identificó una vivienda que al parecer servía de guarida y era utilizada para mantener a personas secuestradas. Edison Saavedra, Noticias 7. Y en otros temas, por decreto ejecutivo, el presidente Daniel Noboa entregará compensaciones para la población de las provincias afectadas por el temporal invernal. Serán 2 pagos mensuales de $400 para personas entre 30 a 64 años. ¿Y cómo se puede acceder a estos beneficios? Se lo contamos en la siguiente nota.
La orden la emitió el primer mandatario Daniel Noboa a través del decreto 577, donde dispone a la empresa pública de hidrocarburos Petroecuador que de manera preliminar realice un pago económico a los ciudadanos afectados por el derrame de crudo en Esmeraldas debido a la rotura del SOTE. El pago será de un salario básico unificado, es decir, $470, que serán cancelados solo por una vez a un grupo familiar y se considerará con cargo a la cuantificación real de la afectación. En los próximos 10 días, la Secretaría de Gestión de Riesgos será la encargada de levantar la información real de los beneficiarios y dicho listado se actualizará cada 10 días para incluir a más personas. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos se encargará de calcular el monto respectivo y la entidad solicitará a Petroecuador que realice la transferencia. Además, el Ministerio de la Mujer generará los informes respectivos. El primer mandatario dispuso que Petroecuador deberá gestionar la recuperación, remediación y restauración ambiental del derrame de crudo. Esta es una compensación adicional a la que debe realizar Petroecuador como parte de la normativa vigente. En días pasados, la ministra de Energía, Inés Manzano, aseguró que la rotura del SOTE sería un acto de presunto sabotaje y se basó en un informe de inteligencia y tal como dicta el decreto ejecutivo, de encontrarse sospechosos se realizarán las acciones legales pertinentes. Adicionalmente, esta cartera de Estado informó que el agua del río Esmeraldas superó las pruebas de calidad en el laboratorio de la refinería, por lo que el líquido vital ahora es apto para ser potabilizado. Sin embargo, esto es una responsabilidad de la Municipalidad de Esmeraldas. Edison Saavedra, Noticias 7. El Ministerio de Ambiente informó que se registró una nueva rotura en el poliducto de Xuxufindi, Quito, en la provincia de Napo, que transporta gasolina, diésel y gas licuado de petróleo. Técnicos de SELEC y de Petroecuador trabajan en la colocación de una barrera flotante en el río Coca con la finalidad de evitar que la mancha de combustible afecte la infraestructura civil de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Autoridades indicaron que en las próximas horas decidirán si esta central dejará de operar para proteger las turbinas. Aseguran que si esto no sucede no habrá cortes de luz, pues otras unidades de generación eléctrica abastecen al país. Se investiga si la fuga de combustible se trata de un posible atentado. Y el Ministerio de Transporte contratará una investigación técnica para indagar las causas del colapso del puente Gonzalo y Casa Cordero, esto en el Cantón Daule, registrado el pasado 19 de marzo. A través de un comunicado, la cartera de Estado rechazó la posición de la Prefectura del Guayas y de la empresa Conorte, que sostiene que ese colapso se dio porque la sobrecarga de los vehículos que transitaban en el puente. Sin embargo, para Roberto Luque, ministro, no existe una evidencia de aquello. Según el comunicado, la posición de la prefectura y de la empresa responsable directamente a las víctimas. El día del colapso se contabilizó una persona fallecida. Sin embargo, después de días de búsqueda se logró recuperar a los 4 cuerpos de otras personas más. Y por decreto ejecutivo reiteramos que el presidente Noboa va a entregar compensaciones para la población de las provincias más afectadas por el temporal invernal en 2 pagos de $400 mensuales a personas entre 30 a 64 años. ¿Cómo acceder? Veamos. El programa se denomina Ecuatorianos en Acción. El sistema creado por el Ejecutivo se plantea transferencias económicas de $400 por 2 meses para personas que residan en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Esmeraldas, Santa Elena, Loja y Azuay, que han sido declaradas en emergencia debido al fuerte temporal invernal. Sin embargo, los ciudadanos deben cumplir ciertos requisitos para acceder a este beneficio. Primero, que tengan entre 30 y 64 años de edad, que no se encuentren aportando al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que no sean beneficiarios de algún bono entregado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social al momento de registrarse, que no consten como fallecidos según el registro civil y que no tengan antecedentes penales. Para el pago, el Ministerio de Inclusión Económica y Social deberá implementar una plataforma para la inscripción y registro, donde también deberán registrar una cuenta bancaria para la transferencia. Según los datos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, el número de afectados por la época invernal asciende a 115,000 personas. La mayoría está en las provincias de Manabí, Los Ríos y Guayas. Además, el presidente Noboa, a través de decreto ejecutivo, creó el programa
programa de incentivo Emprende, que busca brindar financiamiento a la población en situación de pobreza y extrema pobreza. Dentro de este programa está el componente Reactívate, Incentívate Emprendedor, que consiste en un incentivo gubernamental de $1,000 por solo una vez para las personas afectadas por las lluvias y el temporal invernal. Edison Saavedra, Noticias 7. 7 de la mañana con 58 minutos. Aquí nos despedimos de la audiencia de Pública FM. Ustedes continúan con 593 junto a nuestra compañera Diana Bermeo. Ahora les contamos en Ecuador TV y en Noticias 7 que operativos periódicos realiza el bloque de seguridad en las zonas de mayor índice delictivo de nuestro país. Autoridades señalan que este tipo de acciones buscan desplazar a las bandas de los territorios y brindarle confianza a la población con la presencia de efectivos policiales y militares. Nuestro compañero Lautaro Andrade nos presenta una crónica de un operativo por dentro. Veamos. La vía Daule en Guayaquil se convirtió en la pista por la que transitaba a alta velocidad un convoy militar que, bajo reserva, intervendría una de las zonas más inseguras del Guayas. El sonido agudo de las sirenas hacía eco en medio de una avenida morada por el color del fin de la tarde. El bloque de seguridad se dirigía a San Borondón, no el de las mansiones y lujos, sino el de los comercios y habitantes de clase media y baja que son víctimas de la presencia de bandas criminales. Tarifa es una parroquia que al buscarla en internet aparecen reportes sobre sicariatos y extorsiones. Hoy las Fuerzas Armadas ya no pueden allanar domicilios por un dictamen de la Corte Constitucional, pero sí circular por las calles oscuras y amarillas por el alumbrado público, entrar a parques y que la presencia masiva de uniformados cale como un mensaje a las bandas de estamos aquí. Mientras hacíamos el patrullaje nos detuvo un hombre que a los gritos pedía ayuda por una amenaza de muerte. Siempre es como medio loco. Trépate acá, Lo trepamos a la camioneta para buscar al sujeto que, según su versión, lo apuntó con un arma. Yo vi una cosa brillosa que prácticamente no sé si que revólver, porque yo lo vi brilloso, pero modelo revólver. En el balde del vehículo narraba su historia, visiblemente alterado, y señalaba por dónde curvar. Por esta calle viéramos para ver si está por allá. Derecha. Aseguraba que lo increparon por un supuesto insulto y que no tenía nada que ver con el individuo. ¿Venías de trabajar o qué estabas haciendo? Recién trabajando, mire. No sé si que puedo alumbrar. Mire que tengo tamo, yo soy motosierrista, ve. Sí, ve. Por al menos 10 minutos se rondaron las calles en búsqueda del hombre con el revólver, mientras el testigo no paraba de hablar. Y dijo, última y primera vez que me hice café, que me sacó ese revólver. Pero él bajó por aquí, yo se lo vi que bajó por aquí y me persiguió para allá. Disca Fresca, quien al parecer odiaba que lo apodaran así, no apareció y el hombre tuvo que bajarse para que nosotros continuemos con el operativo. Y el nuevo punto de encuentro con las demás unidades fue en una intersección donde funciona un nightclub. Bastó con estacionarse para que empezaran a descender 5 mujeres de un auto. Las autoridades nos explicaban luego que se seleccionan zonas como estas porque los centros de diversión nocturna pueden concentrar otro tipo de actividades ilícitas. Bueno, principalmente consumo de estupefacientes, manejo de armas blancas, manejo de armas también de fuego. La droga campea en horas de la noche, aunque se camufle entre las aceras y la música. Las calles comenzaban a vaciarse y nos explicaban que las bandas tienen a sus campaneros que desde los peajes alertan para que los cabecillas se esfumen. Y les toca esconderse bien porque ahora hasta en las alturas hay ojos. Bueno, este dron tiene un alcance de 7 kilómetros a la redonda, no más las bondades de la cámara, usted puede cubrir unos 15 kilómetros. Puede elevarse hasta los 500 metros. Con una imagen aérea clara y amplia para los equipos de seguridad es más sencillo ubicar a los sospechosos. Nos permite identificar amenazas y de acuerdo a la actividad nos permite darle seguimiento. Volvamos a tierra. Estos procedimientos también se realizan con vehículos, motos y tricimotos. Por si hubiesen deudas pendientes con la ley, las motos de estos jóvenes quedaron retenidas. La tapa de numeración no se ve el número. Y ya no retenido aquí, pero ya. El número del motor y del chasis era ilegible y en esos casos la policía actúa. En las motocicletas van para investigaciones, por si acaso hayan sido robadas o
Hemos conversado con algunos de los moradores de este sector de San Borondón y mencionan que ven con muy buenos ojos que se realicen este tipo de operativos masivos y que no estaban acostumbrados a verlos de tal magnitud. Además señalan que lo preferible es que se continúe haciendo y sobre todo en horario nocturno y en la madrugada entre 1 o 2 de los diversos operativos que se realizan, se les realiza en diferentes horarios, ¿sí? Por la noche, por la madrugada, por el día y por la tarde. Pero acogemos la sugerencia de la ciudadanía y vamos a realizarlo con mayor frecuencia. De pronto la noche se hace más opaca. Gotas enormes caen sin cesar. Es el invierno que interviene en medio del operativo. Si llueve, ¿el operativo sigue? No. Nosotros podemos seguir, pero ya no hay sentido de hacerle parar a la gente ni revisar. La gente no. Porque la gente se mete en sus casas. Más que todos los vehículos, no hay como abrir en plena lluvia y revisar el cielo. El agua no dio tregua, ni para el trabajo que hacía el bloque de seguridad, ni para el nuestro. El aguacero que acaba de caer hace imposible que continúe el operativo. Sin embargo, este tipo de acciones que pudimos constatar lo que permiten es mostrar la presencia del Estado ecuatoriano en los cantones y territorios con mayor índice de conflictividad. Con cámaras de Eduardo Navas, Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Con esa oportunidad de participar también en ese operativo fue importante conocer mucho más a fondo la labor que hacen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Exactamente, ver la presencia que se necesita en estos momentos en las calles, en los vecindarios, eso es lo clave y como ya lo escuchamos en el reportaje, este tipo de operativos se hacen en todo el país. Eso sí, con mayor énfasis, evidentemente en las provincias donde está el nivel de violencia mucho más alto y lo que se busca es poder reducirlo en el siguiente corto y mediano plazo. Pero ¿qué les parece si cambiamos de tema y retomamos lo que ha sido el tema del día durante ayer y hoy el postdebate, y es justamente este cara a cara entre Daniel Noboa y Luisa González? Pongamos algunas imágenes para que podamos ir contándoles cómo fue este evento, que por cierto inició con esto que es algo inédito y es un estrechón de manos que se le solicitó a los dos candidatos presidenciales. Nunca antes se lo había hecho. A mí me llamó la atención que el estrechón de manos fue bastante largo. Normalmente uno estrecha la mano y la retira, ¿no? Se quedaron ahí algún tiempo. Para la foto, claro que sí, pero creo que ha de haber sido mucho más tensionante para los candidatos. En este debate presidencial de segunda vuelta electoral 2025 que se llevó a cabo la noche de ayer, 23 de marzo, a partir de las 20 horas, como matriz Ecuador TV para todo el país, que enfrentó este debate nuevamente a estos dos candidatos que llegan a la segunda vuelta. Hay que recordar también que ahora ya inició la campaña electoral, es bastante corta, el 13 de abril vamos a las urnas por un nuevo presidente que gobernará desde este año 2025 hasta el año 2029 y alrededor de 13,7 millones personas estamos convocadas para ir a las urnas y sufragar y decidir cuál será nuestro nuevo presidente. Que es obligatorio, igual que el debate fue obligatorio de asistir para los candidatos, nosotros es obligatorio que vayamos a votar. Vamos con algunos datos, como por ejemplo, si bien es cierto, conocemos que el debate duró 2 horas, pero el tiempo de intervención de cada candidato fue de 52 minutos por cada uno para que pudieran exponer sus planes de gobierno y también sus interpelaciones a los contendientes. Pero hay otro dato que vale la pena contarle a los amigos televidentes, y es que en el primer debate hubo 9 millones de personas como audiencia. En este debate de segunda vuelta, 10,7 millones de usuarios siguieron en vivo el debate presidencial 2025, donde por cierto, en radio y televisión, 4,7 millones de personas de espectadores, 4,7 en televisión y radio, mientras que en las redes sociales, por ejemplo, TikTok, YouTube, en Instagram, 2,5 millones de personas estimadas que vieron el programa. Es decir, estamos notando que la mayor cantidad de gente prendió su televisión o alguna emisora radial, pero muchos se volcaron justamente al internet. Y también a los medios tradicionales que todavía tienen su espacio, por supuesto, por la credibilidad que se tiene frente a la audiencia. Un dato adicional, con este formato del debate nuevo que introdujo un segmento de preguntas cerradas, lo que modifica esta dinámica de la primera ronda que podemos observar. El debate comenzó con una breve presentación de 30 segundos de cada candidato, seguida de un turno de 2 minutos para responder a una pregunta general planteada por el Comité Nacional de Debates, pero sin duda esta interpelación, esta
esta pregunta cerrada también adicional que se planteó. Creo que fueron los momentos más interesantes de la presentación de cada uno de los candidatos, ¿no es cierto? La interpelación y la pregunta cerrada. Sabes que yo estuve en el momento que hicieron la entrega de las preguntas a la moderadora, el comité del debate se las entregó y estaban selladas. Yo lo pude constatar con mis propios ojos y había una notaria también de la notaría 27ª del Cantón Quito, quien certificó que las preguntas no habían sido abiertas por si acaso sobre lo que se podría haber especulado de que les pasaron la información a los candidatos. Al menos lo que nosotros vimos, que estuvimos ayer aquí en la cobertura, no fue así. Llamó la atención el tema de las preguntas cerradas. En algunos casos se entendió, en otros nos parecía que los candidatos no tenían claro qué contestar. También hay que destacar que estos 5 temas que abordó el Consejo Nacional Electoral fueron previamente también escuchada la opinión de la ciudadanía y varias organizaciones y grupos sociales que se pronunciaron en cuáles son los temas de interés prioritario para escuchar las propuestas de los candidatos y así tomar una decisión, porque como lo decíamos, aparte de que vio una gran audiencia y aumentó el número de audiencia, también es un derecho y una obligación ciudadana. Por eso el CNE hace una cadena nacional en radio y televisión, porque todos deben escuchar cuáles son estas propuestas, es parte del civismo y así, bien informados, acudir a las urnas. Así que ya inició con esto la campaña electoral y nosotros, por supuesto, estaremos junto a los candidatos mostrando las propuestas, también viendo los recorridos y llevando hasta sus hogares la información para que también nosotros como medio público y Ecuador TV aportemos con un granito de arena a cuál sería su decisión. El ejercicio democrático fue muy importante para estas elecciones que se llevó a cabo la noche de ayer y efectivamente, como menciona Sofía, continuaremos dando la información y sobre todo hablando del postdebate, que según varios analistas dicen que es lo más relevante luego del debate presidencial la noche de ayer. Y toma algunos días el ir analizando cada uno de los lineamientos. También los memes han dado muchísimo de qué hablar. Me imagino que en la emisión central, en el segmento de virales, ojalá puedan pasar alguno que otro, a ver si permiten que se lo haga. También hay frases que quedaron ahí en la retina de la gente. Todo esto entonces lo seguiremos comentando. Pero ¿qué les parece, compañeras, si damos una pausa al tema político y hablemos de los deportes? Porque mañana juega la selección ecuatoriana y Santi Vivanco está muy listo para darnos la información de la tricolor que viaja a Chile para enfrentar a la Roja y buscar nuestra clasificación.